Chicos, por favor, me confirman si se puede ver la PPT o si por ahí tenemos alguna dificultad. Muy bien, correcto. Entonces sí se puede ver. Genial, genial. Muy bien, no, pero gracias, muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de clase de esta mañana. Hoy trabajaremos con los textos filosóficos. Como se trabajó la clase anterior, nosotros debemos darnos cuenta que los textos que llamaremos filosóficos, ¿por qué recibirán ese nombre? ¿Por qué recibirán ese nombre de textos filosóficos? Recordemos que esta terminología o esta clasificación tiene que ver directamente con su temática. Esta clasificación tiene que ver con el tema. Tema. Hablar sobre filosofía. Pero ¿cómo se va a concentrar en la filosofía? Bueno, va a hablar de filosofía a través de dos vertientes. La primera, que puede ser la filosofía pura, es decir, hablar sobre temas abordados por filósofos, es decir, lo que mencionaba, lo que expresaba Platón, Sócrates, Aristóteles, Descartes, Nietzsche, Hegel, Engels, etcétera, hablar sobre esos temas, o podría ser, o podríamos hablar sobre filosofía aplicada, es decir, hablar sobre el análisis de casos. Por ejemplo, cuando se utiliza o se aplica el pensamiento de tal o cual filósofo hacia una realidad. Entonces la filosofía o textos filosóficos son filosóficos de acuerdo a su temática, de acuerdo al tema que van a abordar. Y la mejor forma de desarrollar la información sobre filosofía es centrándonos en una visión pura o en una visión aplicada. Pero esto, como les decía, chicos, está ligado exclusivamente al tema que se aborde. Así como en la clase anterior vimos a los textos científicos que también abordaban la ciencia desde distintas perspectivas, la filosofía también tiene un matiz similar. Ahora, sea pura o sea aplicada, por obligación, tiene que ceñirse a dos reglas importantes. Y estas dos reglas tienen que ver con su esquema de contenido. ¿Y a qué nos referimos con el esquema de contenido? Al cómo se desarrollará el texto. Esto es lo primero, el esquema de contenido. ¿Cómo se va a desarrollar el texto filosófico? Y lo segundo que hay que tomar en consideración cuando leamos un texto de naturaleza filosófica es su intención comunicativa. Es decir, ¿qué busca en el lector? Entonces, ya con esto en claro, chicos, ya con esto en mente, nosotros podemos hablar directamente del trabajo o estudio de textos filosóficos. Entonces, hablar de textos filosóficos es trabajar con una clasificación de textos acorde con el tema que están abordando. Y el contenido temático puede ser puro o puede ser aplicado. Es decir, puro cuando abordamos pensamientos, temas tratados por filósofos con nombre propio,
y aplicado cuando desarrollamos un análisis de casos, tomando como barra para poder medir o vara para poder explicar esos casos el pensamiento de los filósofos. ¿Cómo se va a desarrollar nuestro texto filosófico? Puede trabajar directamente con el esquema de contenido, es decir, nosotros tenemos que captar cómo es que se va desarrollando el texto. Y la intención comunicativa tiene que ver directamente con lo que el autor está buscando en el lector con el texto filosófico, es decir, si quiere informarte o si quiere convencerte de algo. Muy bien, chicos, con esta pequeña antesala vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase. Ya tenemos un panorama general de lo que son los textos filosóficos. Ya con esto podemos echar por tierra lo que de repente, pues, algunos compañeros, algunos vecinos, amigos nos habían dicho cuando estudiaron textos filosóficos. Nos habían dicho, no, que a mí me han dicho en mi academia que los textos filosóficos son difíciles de entender. Eso no es así. No, que a mí me han dicho que los textos más trancas son de filosofía. Tampoco es así. Esa no es una realidad. Difícil es cuando nosotros no sabemos qué hacer frente a un texto. Y entonces solo queremos leer y marcar lo que nos parece. Ahí viene la dificultad. El texto filosófico solamente es filosófico por el tema. Ahora, ¿cómo se desarrolla el tema? Como te dije, puro o aplicado. Y el texto, cómo avanza, puede ser por su esquema de contenido, pero también hay que percatarnos de la intención comunicativa. Muy bien, dicho esto, podemos empezar la clase. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos para hoy? Muy bien, definir y clasificar los textos filosóficos del examen de admisión. Reconocer las características de los textos filosóficos. Y resolver los ejercicios de comprensión lectora con textos filosóficos tipo examen de admisión. Un objetivo es que nosotros, pues, sintamos esa comodidad de enfrentarnos a un texto filosófico sin asustarnos, ¿no? Obviamente. Estos son los objetivos para la clase de hoy. Pero por concepto, por una cuestión de conceptualización, podemos decir que el texto filosófico va a ser un texto que va a abordar de modo reflexivo y metódico los problemas y propuestas sugeridas por filósofos respecto a un tema trascendente de la realidad. Miren, aquí hay algo curioso, chicos, porque el mismo concepto de lo que es un texto filosófico nos está acercando a cómo vamos nosotros a enfrentarnos a la filosofía dentro del examen de San Marcos. Está utilizando dos palabras claves: problemas y propuestas. Dice, respecto a temas trascendentes de la realidad. Yo les pregunto, chicos, el texto filosófico, de acuerdo con este concepto, va a trabajar desde una perspectiva pura o aplicada. Miren, de acuerdo con el concepto, ya nosotros hemos visto el concepto, ya lo hemos, ahorita lo estamos apreciando. Excelente, Eric, muy bien. Claro, vamos a trabajar esto desde una perspectiva aplicada. Y es que el examen de admisión de San Marcos lo que va a buscar es que tú, al leer el texto, sepas que se está aplicando un pensamiento filosófico. No que tú determines, no que tú determines cómo debes entender el texto acercándote a la filosofía. No, 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 no. Vamos a ver acá filosofía aplicada. ¿Dónde se va a ver filosofía pura? ¿Dónde se va a ver ese rasgo de filosofía pura? Ese rasgo de filosofía pura nosotros lo vamos a ver en la parte del examen de admisión que corresponde al curso de filosofía, donde te van a dar el fragmento de una obra y te dirán qué es lo que el autor quiere destacar ahí, o de acuerdo con el fragmento, cuál es el pensamiento de tal o cual autor. Entonces,
En ese sentido, también podrían preguntarte, ¿qué autor tiene un pensamiento opuesto a lo que acabas de leer? Desde ahí estamos hablando de una visión purista, es decir, la filosofía por la reflexión y no de la filosofía por la aplicación. Pero para la parte de habilidad verbal vamos a ver filosofía y naturaleza aplicada. ¿Cuáles son los temas que por lo general, bueno, temas dentro de la filosofía, o sea, es el tema dentro del tema, porque el tema es filosófico. El texto va a abordar un tema filosófico. Pero dentro del tema filosófico, ¿cuáles son los subtemas o tópicos que se van a desarrollar? Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de doctrinas filosóficas, posesión platónica de la felicidad, es decir, cómo se puede aplicar el pensamiento de Platón a una realidad. Por ejemplo, dentro de las doctrinas. Hablar de disciplinas. Por ejemplo, cuando decimos cómo se puede lograr el conocimiento científico. Es decir, estamos aplicando la epistemología a contestar un cómo. Eso es aplicación. O cuando hablamos de la filosofía práctica aplicada, el Estado como medio de dominación social, filosofía política. He aquí un pequeño bug, ya que cuando nosotros hablamos de filosofía aplicada, nos referimos al uso de la filosofía. En pantalla tú puedes ver filosofía aplicada, entendida solamente como un derivado de la filosofía pura. Porque aquí estamos hablando de la filosofía política, es decir, un tipo desgranado o separado de filosofía. Creo que el nombre podría generar confusión, pero no. No deberías confundirte porque la filosofía aplicada, más bien podemos llamarla así filosofía específica. Por ejemplo, de filosofía de la ciencia, filosofía política, filosofía económica, muy bien. A eso es a lo que en ese momento cuando decimos temas nos referimos con filosofía aplicada. En cambio, al principio cuando hablamos de filosofía aplicada nos referíamos al uso distintivo dentro del texto de examen de admisión. En los exámenes de admisión de San Marcos son frecuentes los textos de epistemología. Claro, textos que hablan sobre ciencia, que reflexionan en torno a la ciencia, una aplicación de la filosofía. ¿Cuáles son las características del que llamaremos textos filosóficos? Bueno, vamos a ver sus características de modo a título general. Por ejemplo, un lenguaje especializado es una primera característica. Ahora, sí es bueno que nosotros recordemos que este lenguaje especializado tiene que ver con el aporte de un filósofo en particular. Casi siempre los textos filosóficos están ligados al pensamiento de un determinado filósofo. Casi siempre están ligados al pensamiento de un determinado filósofo. Entonces hay que darnos cuenta, saber reconocer que hay palabras que nosotros ya deberíamos manejar. No tanto por el curso de habilidad verbal, sino más bien por el curso de filosofía. Por ejemplo, palabras como ataraxia, entelequia, dialéctica, son palabras que ya deberían ser propias de nuestro vocabulario. La misma palabra que vimos hace un momento, epistemología, ¿no? El episteme. Pues esos términos que son usados por tales o cuales filósofos, pues, que se han convertido en parte de nuestro quehacer cotidiano, incluso de los cursos que estudiamos, pues son un rasgo característico del texto filosófico. Ahora, eso no quiere decir que todo el texto esté formado por estas palabras, obviamente, pero se usan pues como categorías necesarias para poder llegar a un conocimiento, o en todo caso, para que no quepan dudas de lo que se está hablando. Orden sistémico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del orden sistémico?
al desarrollar las ideas de manera racional y metódica. Muy bien, de forma racional y metódica. Ahora, también podemos ver el acápite de la criticidad. Es importante también darnos cuenta de eso. Un texto filosófico puede ser argumentativo también por su intención comunicativa. ¿Qué es lo que busca el texto filosófico? ¿Qué finalidad tiene? Bueno, básicamente tiene que ver con la argumentación. Es decir, el texto filosófico por naturaleza pura, purista, y que deviene en el examen de admisión en una aplicación, tiene que ver con el acto de convencer al lector sobre algo. Este acto de convencer, tú sabes que es propio de los textos argumentativos. Y es que en la mayoría de los casos, en el examen de admisión de San Marcos, los textos filosóficos tienen rasgos argumentativos. También se ha visto exámenes donde los textos filosóficos son solamente expositivos, pero los más interesantes son los argumentativos. Por eso es que en los conceptos que puedes ver en pantalla se habla de argumentar, se habla de criticar, se habla de proponer. Entonces, cuando hablas del orden sistémico, también sería importante el orden sistemático y determinar que vamos a trabajar con un tema, que es un asunto polémico que siempre va a estar presente en todo texto argumentativo. Hablar de una tesis, que es la postura del autor frente a ese asunto polémico. Tiene que haber argumentos que son las ideas base de la tesis, son ideas de soporte de la tesis. Y por último, pues tenemos a la conclusión. La conclusión vendría a ser el recuento de la tesis más el argumento central. Este punto nosotros no podemos olvidarnos porque nos puede salvar en pleno examen de admisión. Hay que recordar siempre esto, no nos olvidemos de este detalle, chicos. Este es el esquema básico de todo texto argumentativo. Y al costado estoy colocando los elementos que nos van a permitir un poquito orientarnos respecto al orden sistemático de la información. No hay que olvidarnos que este texto podrá tener tema filosófico, pero sigue siendo un texto de naturaleza argumentativa. Es decir, tiene un tema, una tesis, tiene argumentos y tiene una conclusión. Lo bonito de la conclusión es que, como has visto en pantalla, la conclusión hace un pequeño recuento de la tesis y al mismo tiempo se centra en el argumento central. Eso también te puede ayudar para encontrar el argumento central y diferenciarlo de los argumentos secundarios. Su finalidad, obviamente, al ser un texto argumentativo en la mayoría de veces, en la mayoría de casos, es la de convencer al lector, convencer al destinatario. Su estructura. Usualmente presenta la estructura de un ensayo, tema, problema filosófico, argumento, conclusión. Ya lo habíamos visto en la finalidad. Si la finalidad es convencer, el orden trabaja de esa manera. ¿Y la importancia? Bueno. Aquí un poquito que esta última característica para nosotros en el examen de admisión no es tan importante. Y te diré por qué. Desarrollar reflexión y actitud crítica del hombre, claro, pero eso es en general, esta última característica es en general propia de toda la filosofía, no es exclusivo de los textos filosóficos. Esto es de toda la filosofía lleva al hombre a un cuestionamiento. No solamente el texto filosófico, a veces el texto filosófico solamente busca informar, a veces busca convencer. En la mayoría de los casos convence.
Pero la importancia que tú ves en este momento en pantalla es importancia de la filosofía, desarrollar la reflexión y la actitud crítica del hombre. Esto es propio de la filosofía y no tanto del texto filosófico. Los conocimientos previos del lector influyen en la comprensión de los textos filosóficos. Vamos a decirlo así, complementando un poco a Lumbreritas. El conocimiento previo, y lo voy a subrayar, los conocimientos previos influyen, sí es verdad. Si yo ya conozco el pensamiento de un autor, cuando el texto me habla de un autor, sí, influye, pero no es determinante. Esto siempre debemos tomar en consideración para cuando trabajamos con un texto filosófico. Yo he visto, por ejemplo, jóvenes, me ha tocado trabajar con jóvenes que se desanimaron cuando les vino un texto filosófico en su examen de admisión. Y lo primero que me comentaron después del examen de admisión fue el hecho de que a ellos les faltaba conocimiento de filosofía y por eso no habían entendido el texto. A lo que revisando el texto con ellos en aula, les dije, chicos, pero si se dan cuenta, en el primer párrafo el autor presenta el tema, es decir, el asunto polémico. Y me dijeron, profe, pero es que nosotros no habíamos leído, por lo menos yo, me dijo un alumno, yo no conocía mucho de Engels. Yo sé que era pues socio intelectual de Marx, ¿no? El caso de Engels, pero yo no conocía mucho de él. Y yo le dije, pero ¿sabes cuál es el asunto polémico del primer párrafo? ¿Cuál es? Tal, me dijo, ya, muy bien. Y en el siguiente párrafo, ¿qué cosa aparece? ¿No aparece la tesis? Sí. Mira la pregunta uno, ¿qué dice? ¿Cuál es la postura del autor? Ya pues. ¿Dónde está? ¿En el primero o segundo párrafo? Me quedo mirando el mismo segundo párrafo. ¿Cuál es la clave? La BM. La B y se quedó asombrado el joven. La B, me dijo. Pucha, profe, yo había marcado la D, me dijo, ahora ya me doy cuenta que está mal. Y yo le dije, ¿sabe por qué ocurre eso? Ocurre eso porque a veces nos dejamos influenciar mucho por ideas que son negativas, como el clásico, si no sabes filosofía no vas a entender el texto filosófico. O el clásico, el texto filosófico es el texto más difícil de todos. A veces nos comemos el cuento y a la hora del examen de admisión nos ponemos tan nerviosos o tan nerviosas que si no conocemos al autor del texto, o no conocemos sus ideas o los libros que ha escrito, pues ya no queremos leer, nos asustan. Y como te digo, jóvenes aprendices, pues no se coman el cuento. Los conocimientos previos influyen y te ayudan, sí, pero no determinan tu capacidad de comprensión. Eso no determina si has entendido o no el texto. Clasificación. ¿Cómo podemos clasificar a los textos filosóficos dentro del examen de admisión de San Marcos? Esta clasificación, chicos, vamos a decirlo así, es una clasificación práctica, es decir, que se va a ceñir a los patrones de los exámenes de admisión de San Marcos. Entonces diremos que podemos clasificarlo dentro del ámbito de los temas, porque los temas son filosóficos, en textos que van a hablar propiamente de un plano teórico. Los famosos textos puristas abordan temas relacionados con ramas de la filosofía y corrientes filosóficas, como la epistemología, la ontología o la axiología, es decir, puristas. El hedonismo, el utilitarismo, el escepticismo. Pero también tenemos, como ya les había adelantado, pues textos que tienen que ver con el plano aplicativo, es decir, cómo lo usamos en distintos fenómenos de la realidad. Por ejemplo, cuando la filosofía la aplicamos a la sociedad, nace la filosofía social. Cuando la filosofía la aplicamos al estudio del hombre en épocas pasadas, antropología filosófica. Cuando la filosofía la aplicamos para entender el entorno político, es decir, por ejemplo, ¿por qué el panorama político hoy ya no se está dividiendo y no se va a dividir en capitalismo versus socialismo? Eso solamente en Perú, ¿eh? Solamente en Perú o en América Latina, que está un poco atrasado, se sigue hablando del comunismo, el comunismo. Eso ya no existe.
Eso ya no existe desde la caída del muro de Berlín. Pero hay gente que sigue viviendo en el pasado. Más bien, si tú ves hoy día el plano político, te vas a dar cuenta que hay una visión y una tendencia diferente. Ahora estamos viendo cómo se enfrentan los famosos liberales, es decir, aquellos que quieren libertades absolutas, versus los conservadores, aquellos que te van a hablar de las tradiciones pasadas, te van a hablar de la visión religiosa a ultranza. Si no me crees, quiero que prestes bastante atención a las futuras elecciones municipales en nuestro país. Y te vas a dar cuenta que los discursos van por ahí, discursos de libertades absolutas o discursos muy conservadores. Eso es, por ejemplo, aplicar filosofía política. En los textos argumentativos y dialécticos se pueden abordar temas filosóficos. Claro, es que los textos argumentativos son textos dialécticos partidos en dos. Y los textos de los temas filosóficos sí se pueden ver, se pueden debatir en la dialéctica o en todo caso se puede buscar convencer respecto a su valía en los textos argumentativos clásicos. Muy bien, chicos, un pequeño ejemplo. Un pequeño ejemplo. De Rafael Gamboa Ciudad. A ver. La filosofía no mutila un sector de la realidad para hacerlas objeto de estudio. En eso se distingue de las ciencias particulares, la física, la matemática, las ciencias naturales, que acotan una clase de cosa y prescinden de todo lo demás. Heidegger, un filósofo alemán existencialista, empezaba en uno de sus memorables artículos donde destacaba la angustia, la esencial insatisfacción del hombre que el hombre experimenta ante la delimitación de cada ciencia hace de su objeto propio. La física estudia el mundo de los cuerpos y nada más. La biología, el mundo de los seres vivos y nada más. Y se pregunta, ¿qué se hace de lo demás? ¿Qué del todo como unidad? El hombre en el mundo, como el que en nuestro ejemplo despierta en aquel ambiente desconocido, no puede satisfacerse con explicaciones parciales sobre los diversos objetos que lo rodean. De esta visión de la totalidad solo se hace cargo la filosofía. Chicos, yo les pregunto en primera instancia, ¿el texto es expositivo o es argumentativo? A ver, chicos que me están prestando atención, ¿es expositivo o argumentativo? Recuerden que la manera más fácil de determinar cuál es cuál es porque el argumentativo es subjetivo y el expositivo es objetivo. Si tú te das cuenta que en el texto el autor te está diciendo lo que a él le parece, lo que él siente, lo que él desea, lo que él le gustaría, estamos dentro de una argumentación, porque esto es algo subjetivo. Si el autor te dice, esto es así, esto es así, tengo pruebas, estamos dentro de un texto objetivo, es decir, expositivo. Vuélvelo a leer conmigo para empezar con tu práctica dirigida. La filosofía no mutila un sector de la realidad. No mutila. Pregunta, ¿el autor está diciendo lo que le parece o el autor está informando de algo? Miren, la filosofía no mutila un sector de la realidad para hacerlos objeto de estudio. Aquí hay una información, aunque nosotros podemos ya notar algo raro en esta información, porque si fuese netamente objetivo no utilizaría la palabra mutila. Mutilar es cortar parte de un cuerpo. En eso se distingue de las ciencias particulares, que acotan una clase de cosa y prescinden de todo lo demás. Y en este párrafo el autor nos dijo todo. La filosofía no estudia una parte de las cosas, estudia el todo. La ciencia estudia las cosas por partes, es lo que me está diciendo en este párrafo. En el segundo párrafo, el autor busca sustentar su visión, busca sustentar la idea que tiene a través de la cita de Heidegger.
Y de Heidegger también dice eso, en un artículo que él escribe, un artículo memorable, donde no dice pues que el hombre experimenta, ¿no? Esa desazón, ¿no? Y al último, el autor cierra lo primero que dijo: la filosofía estudia todo. Entonces, si bien es cierto, el autor en primera instancia está informando, otro rasgo distintivo para saber si el autor es subjetivo o objetivo es que en la subjetividad también tiene que ver con el uso de expresiones que son en sentido connotado. No te olvides eso, sentido connotado. En sí tienes que interpretarlos. En cambio, cuando es objetivo, utiliza palabras en sentido denotado. Y ya una vez delimitada esa parte del texto, podemos contestar la siguiente pregunta. En la óptica de Heidegger, la superación de la angustia exigiría, y subrayamos la parte de la angustia, porque esa angustia tiene que ver con la insatisfacción del hombre cuando ve que las ciencias han delimitado su propio objeto. ¿Cuál será la respuesta a esta pregunta? En la óptica de Heidegger, la superación de la angustia que exige mayor conocimiento de la ciencia, el cultivo del estudio filosófico, el estudio de la realidad concreta, la interacción entre ciencia y filosofía. ¿Cuándo no habrá angustia, chicos? La angustia nace cuando la ciencia estudia un pedacito de la realidad. ¿Cuándo no habrá angustia? Cuando la ciencia que estudie. ¿Un pedacito o todo? Claro, cuando estudie el todo. Cuando estudie el todo ya no habrá angustia. Por eso Heidegger reclama en el segundo párrafo. Y nos daremos cuenta entonces que la respuesta correcta será la alternativa B. ¿Por qué el cultivo del estudio filosófico? Porque si la filosofía estudia el todo, entonces la ciencia, ¿qué debería hacer? Apegarse, juntarse con la filosofía. Mayor conocimiento depende del todo, es la pregunta. Estudios de la realidad concreta. Pero la ciencia sí estudia la realidad concreta, por partes, pero la estudia. La integración entre ciencia y filosofía. Esta, la D, pudo habernos confundido, porque habla de integrar una y otra. Eso sí es verdad. Muy bien, chicos. Vamos a empezar con la práctica. Voy a liberar su práctica en este momento en la plataforma Moodle. Chicos, me confirman, por favor, si se puede apreciar. A ver, listo, ya está activa. Chicos, por favor, actualicen su plataforma y díganme si se puede ver la práctica, si ya se ve activa. Muy bien, chicos, empecemos entonces con la práctica. Voy a estar aquí presente. Cualquier duda, cualquier pregunta me la haces saber a través del audio, ¿sí? O en todo caso, por chat, ¿no? Me escribes. Lo único que voy a hacer va a ser silenciar mi micrófono. Bien, chicos, éxitos en su práctica. Comencemos, comencemos.
Bueno, chicos, hasta aquí sería la primera parte de nuestro trabajo, por lo menos el día de hoy. De repente algunos todavía están terminando, o bueno, de todas maneras, culminen lo que está quedando pendiente. Ya ustedes saben, pues, que hay que ganar velocidad, también tiempo al tiempo. Es parte, ¿no?, de la práctica y de este proceso. Bueno, chicos, nos estamos viendo en la siguiente clase. Un abrazo a todos, cuídense mucho.